descubierto, cómo la nueva secretaria transformó al millonario temido en un héroe inspirador. Carlos Mendoza estaba sentado en su oficina, sumido en la oscuridad de su lujosa mansión. El ruido de la ciudad apenas llegaba a sus oídos, se sentía como un gigante solitario en su torre de marfil, rodeado de sombras. A sus 50 años, su imperio era indiscutible, pero dentro de él solo habitaba un vacío abrumador. Cada día que pasaba en esta prisión dorada, cada recuerdo distante de un amor perdido, lo alejaba más de la esperanza. Su relación quebrada con su madre lo mantenía anclado a una pena que no podía ni quería afrontar. Cuando Sofía llegó a trabajar como su secretaria, su risa resonó como un eco en ese vacío helado. Era una joven de orígenes humildes, con una ética de trabajo que iluminaba cada rincón sucio de su mansión. Carlos la observaba desde su amplia ventana, astutamente desconfiado. ¿Quién era esa chica cuya presencia podía interrumpir su metódico descenso hacia el fracaso emocional? Cada mirada que intercambiaban era una batalla silenciosa, una lucha de expectativas no dichas, repleta de la tensión de lo desconocido. Era innegable que algo en ella desafiaba la neblina de su vida. Sofía era como un soplo de aire fresco. Su existencia vibrante contrastaba con la monotonía y el desgaste que Carlos había creado a su alrededor. Pero Carlos se negaba a entregarse. ¿Qué significaba abrirse, revelar sus cicatrices, si todo a su alrededor podía desmoronarse por un escándalo de corrupción que amenazaba con arrastrarlo al abismo? Se le aceleraba el pulso en cada reunión, cada conversación, a medida que las sombras de su pasado se acercaban peligrosamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuamos. Carlos, con cada respirar entrecortado, se sentía dividido. En su mundo cargado de responsabilidades, la lucha interna crecía. Debía ser el hombre temido que todos conocían o podía permitir que Sofía penetrara las murallas de su corazón, exponiendo su vulnerabilidad. Las noches se hacían más largas al repasar cada elección que lo había llevado hasta aquí, revistas de corrupción, dineros oscurecidos, una madre lejos a quien no había atendido en años. La culpa lo consumía. Conforme la distancia se acortaba entre ellos, la fragilidad de su posición se hacía evidente. Sofía veía en él algo más que un magnate desalmado, estaba dispuesta a descubrir al hombre que se escondía detrás de la fachada de poder. La presión se tornaba insostenible. ¿Acaso la redención era posible? ¿Por qué le importaba tanto lo que pensara ella? Su mente era un torbellino, con recuerdos de desamor y una ambición destructiva intercalándose como ecos de advertencia. ¿Se atrevería a abrirse a la posibilidad de un amor que lo forzara a reencontrar la relación perdida con su madre? Cuando todo parecía un laberinto, el timbre de su mansión resonó como una alarma. La puerta se abrió, y frente a él, la figura familiar y desgastada de su madre se proyectó como un espectro en su antiguo hogar. El tiempo se detuvo, con el alma marchita y un futuro incierto, Carlos enfrentaba su mayor dilema. ¿Podría reconciliarse con su historia y a la vez preservar el poder que había cultivado? La presión del pasado y el presente lo mantenían al borde del abismo. La pregunta flotaba en el aire: ¿sería capaz de dar un paso hacia la redención o se hundiría en el caos que él mismo había creado? Carlos sintió un nudo en el estómago al reconocer a su madre. Ella siempre había sido la imagen del sacrificio, despojada de todo lujo, pero con una fortaleza inquebrantable. La revisita de su madre lo obligaba a confrontar sus errores, el abandono y la culpa que había guardado como un secreto. Podía ver las marcas del tiempo en su rostro,
las huellas de una vida de sufrimiento que él había alimentado con su indiferencia. Esa figura marchita ante él representaba la conexión perdida, la parte de su ser que había rechazado en su búsqueda voraz de poder y éxito. Carlos, su voz, aunque cansada, resonó con una claridad que desgarró la calma de su oficina. He venido a hablar contigo. ¿Sobre qué? Se preguntó. ¿Sobre los años que no la había escuchado? ¿Sobre las heridas que nunca había sanado? Carlos sintió como las defensas que había construido a su alrededor comenzaban a resquebrajarse. La indignación lo invadió. Su madre había vuelto a presentarle la verdad que él había preferido ignorar. Pero algo dentro lo instó a escucharla. Quizá era la misma voz que había despertado su curiosidad por Sofía. Tal vez resonaba en él el eco de su ética de trabajo, su pasión. Con un esfuerzo monumental, decidió invitar a su madre a sentarse. El movimiento fue como un guiño hacia la vulnerabilidad que había evitado durante tanto tiempo. Las palabras de su madre, sin embargo, no fueron las que él esperaba. Sé que te sientes solo, como si el mundo te temiera. Pero, ¿realmente quieres ser eso? Cuando miro a mi hijo, veo un hombre capaz de enamorarse. Tienes el poder de cambiar no solo tu vida, sino la vida de los que te rodean. Cada sílaba parecía desafiar su esencia, su naturaleza dura. Mientras escuchaba, la mente de Carlos corría en múltiples direcciones. Las imágenes de Sofía riendo resonaban como melodías en su interior, resaltando la contradicción de la soledad que él abrazaba y el brillo que la joven traía a su vida. En ese instante, un pensamiento surgió. ¿Podría él transformar sus cimientos, erosionar la imagen del hombre temido, ser un héroe por elección y no por miedo? La conversación con su madre se convirtió en una confrontación interna, un diálogo con cada faceta de él mismo que había estado relegada al olvido. Los muros que había levantado para protegerse, los que lo fortalecían en el mundo de los negocios, se estaban convirtiendo en sus cadenas. La voz de Sofía, infundida de confianza, resonó entre sus pensamientos, el desafío de ser más, de atrever a amar y enfrentar la sombra del pasado. A medida que la conversación avanzaba, Carlos se dio cuenta de que no solo se trataba de reconciliarse con su madre. Se trataba de desafiar su propia percepción del poder y la vulnerabilidad. ¿Podía memorablemente redimirse mientras mantenía su imperio intacto? ¿Estaba dispuesto a arriesgar el respeto que había cultivado para acceder a una autenticidad que le había sido negada? En ese momento decisivo, una decisión lo atravesó. Carlos decidió examinar su verdadero deseo, la conexión genuina con Sofía que lo hacía sentir vivo, esa chispa que había olvidado que existía. Era hora de despojarse de sus armaduras y abrirse a lo nuevo. Con el corazón latiendo con fuerza, se presentó ante su madre no solo como el magnate, sino como el hijo que había estado ausente. Carlos debería enfrentarse a su historia y tomar las riendas de su redención. Cuando la conversación alcanzó su clímax, una sombra entró en la habitación, revelando a un socio de negocios. Una verdad escalofriante se ocultaba tras esa figura. Carlos, tenemos que hablar. He sabido de la situación en la empresa, hay decisiones que podrían cambiarlo todo. El mundo de negocios, el pánico de perder su imperio y la promesa de un nuevo camino, todo se concentraba en ese instante. Con el futuro en juego, Carlos se enfrentaba al dilema de la lealtad vs la moralidad. ¿Podría tomar la decisión correcta en medio del caos que amenazaba con envolverlo? Al mirar a su madre, vio la esperanza en sus ojos. La pregunta fluyó de su corazón. ¿Sería capaz de conquistar sus demonios para convertirse en el hombre que realmente era? El rostro de Carlos se tensó al reconocer a Julián, su socio de negocios. La mención de una crisis inminente era una bandera roja que llamaba a su atención. Su imperio era como un castillo de naipes, y la más leve brisa podría hacerlo caer. La conversación con su madre, que había comenzado como un ejercicio de redención, ahora se tornaba en un estado de urgencia. La idea de perderlo todo lo sacudió,
pero a su vez un nuevo propósito se abría paso en su mente. ¿Qué está pasando?, preguntó Carlos, tratando de mantener la calma. No podía permitir que su vulnerabilidad aflorara en ese momento, necesitaba proyectar control, dominio. Las finanzas están en problemas, Carlos. Los inversores están perdiendo la confianza. Ante esa situación, han surgido posibles compromisos poco éticos que podrías considerar. Julián hizo una pausa, observando las reacciones de su socio. La presión era palpable. Mientras Julián hablaba, la imagen de Sofía emergió de sus recuerdos, su sonrisa representando no solo un posible amor, sino el anhelo de una vida diferente. Su visión de futuro contrastaba con la tentación de los métodos cuestionables que Julián insinuaba. La ambición y la moralidad se presentaban ante él como two caras de una moneda. ¿Qué tipo de compromisos?, Carlos cuestionó, sintiendo que su voz se entrecortaba. La presión generaba una lucha interna. El deseo de proteger su legado contrastaba con la búsqueda de autenticidad. Mientras más escuchaba a su socio, más convencido estaba de que esta decisión no solo determinaría su futuro financiero, sino también su verdadero carácter. Regresar a prácticas arriesgadas, quizás conectar con inversores de dudosa reputación. No es el momento de ser principiante, Carlos. Se necesita dinero, y rápido, aseguró Julián, sus palabras se desprendían de pragmatismo, desdeñando cualquier ética. El dilema se intensificaba. En su interior, Carlos comenzaba a cuestionar si el éxito que había perseguido había valido realmente la pena. Si aceptar el camino de lo ilícito significaba sacrificar su esencia y la posibilidad de construir algo genuino y duradero. La figura de su madre aún presente en la habitación, recordándole que estaba a punto de traicionar no solo una promesa a otros, sino a sí mismo. La memoria de su infancia volvía con fuerza. Era un niño que esperó con ansias que su madre terminara su tarea para dedicarse a compartir momentos sencillos. Un niño que ahora se enfrentaba a decisiones que podían transformarlo en el hombre que nunca quiso ser. Carlos, la decisión es tuya, pero este es el mundo de los negocios. No hay lugar para los débiles, insistió Julián, como si tuviera suficiente autoridad para intimidarlo. En ese instante, algo interno hizo clic. No podía hacer lo que su socio sugería, ni ganar el respeto a costa de su identidad. Decidió que era el momento de tomar las riendas de su vida y su negocio sin compromisos. Julián, estoy dispuesto a encontrar soluciones éticas. Pero no voy a sacrificar lo que soy. No me harás caer. Las palabras resonaron en la oficina como un nuevo mantra, una declaración de intenciones. Con cada sílaba, Carlos sentía las cadenas que una vez le habían restringido romperse. Mientras la conversación avanzaba hacia un cierre, el camino se dibujaba ante él con claroscuros. Era momento de confrontar no solo a su socio, sino el reflejo del hombre que había sido durante años. El eco de la verdad de su madre lo guiaba a conectarse con su propia humanidad. Al finalizar la reunión, Carlos se sintió más ligero, como si una parte de su ser hubiera sido liberada. Sin embargo, la incertidumbre lo seguía acechando. Las decisiones aún no tomadas en su empresa ponerían a prueba su nuevo compromiso. Al salir de la oficina, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía que decía: «Espero que estés bien. Podemos hablar cuando quieras». El mensaje era un recordatorio de que había más en la vida que el miedo y la ambición solitaria. La realidad de lo que estaba construyendo y lo que le importaba. Empezaba a cobrar forma, revelando nuevas conexiones. Pero, ¿sería capaz de equilibrar el caos del negocio con la fragilidad de sus sentimientos? La nueva etapa en su vida se presentaba con más preguntas que respuestas. Sin embargo, en ese instante, Carlos supo que estaba listo para el desafío. La metamorfosis había comenzado, y un futuro incierto lo aguardaba. ¿A dónde lo llevaría esta nueva dirección? ¿Podría realmente convertirse en el héroe que había soñado ser,
o se quedaría atrapado nuevamente en la sombra del empresario sin corazón. La mañana siguiente comenzó con un aire de tensión, como si el universo conspirara en contra de su renovada determinación. Carlos se sentó al borde de su silla, contemplando la pantalla de su ordenador. La realidad de su empresa lo golpeaba con la crudeza de un martillo. Los números rojos en el balance no eran solo cifras, eran un eco de su propia ambición desmedida y sus elecciones equivocadas. Sin embargo, había una chispa de claridad en su mente, una que lo impulsaba a buscar un camino diferente. Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, observando cómo la ciudad lucía vibrante y viva. Carlos respiró profundamente y sintió la necesidad de redefinir su propósito, de forjar un legado que no solo se sustentara en el dinero, sino en el respeto y la integridad. Con cada día que pasaba, la figura de Sofía parecía gravitar más en su pensamiento. Su indómita pasión por la justicia y su habilidad para cuestionar el estado de las cosas le recordaban a Carlos que había opciones y que la vida no era un mero juego de números. El despacho se llenó de un enigma casi palpable cuando una nueva secretaria, Valeria, entró en la oficina. Su sonrisa era contagiosa, pero lo que más cautivó a Carlos fue su enfoque claro y ágil. Valeria no solo organizaba el caos que su empresa había devenido, sino que también aportaba nuevas ideas. Se percató de los errores en el balance con una perspicacia que lo llevó a reconsiderar su enfoque. Con el tiempo, encontrando un balance entre los números y su propia moral, comenzó a abrirse una brecha entre el viejo Carlos y el que empezaba a emerger. Él estaba acostumbrado a la mirada de admiración que provenía de su círculo de inversores, pero ahora su atención se volcaba a los pequeños detalles que, en su anterior obsesión por el éxito, había ignorado. Valeria le sugirió revisar la política de inversiones, enfocándose en iniciativas que generaran un impacto social positivo, un componente que pronto resonó con sus deseos de cambiar. Mientras ella presentaba informes y propuestas, Carlos se daba cuenta de que su realidad podía ser diferente, y había personas dispuestas a acompañarlo en este nuevo viaje. Las primeras reuniones con Valeria revelaron aspectos que antes le parecían lejanos. Una propuesta para invertir en startups sostenibles lo hizo cuestionarse las opciones que había considerado anteriormente. La idea de que su éxito podría auspiciar cambios necesarios en la sociedad le proporcionó un sentido de propósito. Los cientos de correos electrónicos y llamadas que solían consumir sus días se transformaron en conversaciones significativas. Cada nuevo concepto colaborativo que Valeria sugería era como puliendo capas de una piedra preciosa, revelando la esencia de un futuro que había ignorado. El tiempo pasaba, y durante esas incontables horas juntos, Carlos comenzó a sentir algo por Valeria, una admiración que traspasaba lo profesional. Su ética de trabajo y su autenticidad brillaban en un ambiente donde la superficialidad predominaba. La complejidad de sus sentimientos emulaba la confusión que le generaba la inminente crisis financiera. ¿Podía arriesgarse a involucrarse románticamente con alguien así, en medio de esta tormenta? Este nuevo dilema no solo cuestionaba su enfoque en los negocios, sino también su habilidad para permitir que otros se acercaran a él. Mientras la empresa avanzaba hacia una dirección más ética y sostenible, el eco de su antiguo estilo de vida persistía. La sombra de Julián, con sus tentaciones de atajos, aún acechaba, y la crisis en el horizonte seguía presente. Carlos se encontraba atrapado en un torbellino emocional, con la presión de consolidar su nuevo paradigma profesional mientras lidiaba con un nuevo semblante de vulnerabilidad personal. Justo cuando se sintió más fuerte, y las decisiones parecían tomar forma, el teléfono sobre su escritorio sonó. Era un mensaje de Julián pidiéndole una reunión urgente. Un instante de duda lo atravesó. ¿Estaba listo para enfrentar a su pasado? Esa invitación a un nuevo enfrentamiento podría definir no solo la dirección de su empresa, sino también su carácter. La decisión lo recorrió desde el estómago hasta la cabeza. Carlos se preguntó si estaba preparado para exigir su integridad en un mundo que siempre parecía actuar en su contra. Mientras el timbre resonaba, su mente se llenó de preguntas sin respuesta.
¿Lograría encontrar su voz frente a la sombra de su antiguo socio, o caería nuevamente en sus viejas trampas? El tiempo de la verdad se acercaba, y había mucho más en juego que el futuro de su negocio. Carlos cerró los ojos, deseando que al abrirlos se disipara la incertidumbre que lo envolvía. El eco del mensaje de Julián resonaba en su mente como un canto de sirena, tentándolo a regresar a una dinámica que había decidido abandonar. Se levantó de su silla, su mente girando en múltiples direcciones. La imagen de Valeria se le presentaba como un contraste luminoso ante la sombra de su pasado. Ella era proactiva, llena de ideas frescas, en lugar de embaucadora. En ese momento, el sonido del timbre parecía un algoritmo de su conciencia. Carlos comenzó a caminar por la oficina, pausando ante cada ventana que reflejaba un pedazo de su realidad. Notó los rostros de sus empleados, caras que alguna vez había considerado meras cifras de inversión. Ahora veía historias, desafíos y aspiraciones. Se detuvo frente a un grupo de colaboradores que discutían pacientemente, marcando un camino claro hacia un nuevo modelo de negocio. La idea de reunir su interés humano con su ambición profesional se sentía cada vez más plausible. Tomando una respiración profunda, decidió enviar un mensaje a Julián para redirigir la conversación. En lugar de aceptar una reunión en sus términos, propuso un encuentro en un café cercano, un espacio más neutral, un lugar que pudiera servir como bastión de su nueva etapa. Al pulsar enviar, sintió una mezcla de liberación y temor. Al mismo tiempo, dejó caer una hoja sobre su escritorio, el boceto de un plan que prometía integrar su deseo de hacer una diferencia social con su deseo de crecimiento personal y empresarial. Se preguntó si podría involucrar a Valeria en ese proyecto. En su siguiente reunión, como un faro en la oscuridad, Valeria compartió sus ideas abrazando la sostenibilidad como una bandera. Carlos escuchaba con atención, tomando notas mentales. ¿Por qué antes no había prestado atención a esas posibilidades? Mientras ella hablaba, comenzó a comprender que el cambio no era solo una estrategia empresarial, sino una necesidad existencial. Hacia el final de la semana, se llevó un borrador con el que comenzaron a dar forma a propuestas concretas para la inversión en proyectos innovadores que contribuyeran a la comunidad. Los días transcurrieron, y cada tarde se tradujo en un esfuerzo conjunto. Con cada reunión, Carlos apenas podía contener su emoción al ver cómo las ideas tomaban forma. Sin embargo, la sombra de Julián no se desvanecía. Carlos se sentía como si estuviese desempeñando un delicado acto de equilibrio, consciente de que cada movimiento podría desestabilizar su labor. Era un dilema constante. Si le daba la espalda al pasado, ¿perdería a personas que una vez consideró amigos y socios? Pero al mismo tiempo, era igualmente alarmante pensar que podría convertirse nuevamente en quien era. Cierta noche, después de una larga jornada, Carlos se quedó trabajando hasta tarde. La luz del escritorio brillaba intensamente, pero la soledad le pesaba. Su mente debía atravesar la estructura emocional que había desarrollado hacia Valeria. No solo admiraba su dedicación profesional, sino que una conexión más profunda parecía emerger de la admiración. Esto despertaba en él un entendimiento nuevo: si decidía abrirse a la posibilidad de una relación personal, también tendría que aceptar la vulnerabilidad que esto conllevaba. Sin embargo, la conexión real que parecía cultivar con Valeria era, en última instancia, una consecuencia de su evolución. Mientras revisaba un correo de Julián, un atisbo de valentía brotó en su interior. Decidió que el próximo encuentro con su antiguo socio no sería una rendición, sino un enfrentamiento. En ese instante, comprendió que la verdadera transformación era procesar y reconciliar su ego con una nueva realidad. El día de la reunión con Julián llegó. Con la hoja de ruta de su futuro a la vista y el apoyo de Valeria como su aliada, Carlos se preparó para enfrentar no solo a su socio, sino a los fantasmas de sus decisiones pasadas. Enfocado y revitalizado, dio un paso hacia un nuevo capítulo. Solo para cuestionarse si el costo de su cambio valerá la pena ante el riesgo que asumía. Antes de abrir la puerta del café,
Sus manos sudaban levemente, un recordatorio palpable del desafío. Iba a descubrir no solo el futuro de su empresa, sino también el que le esperaba en su vida personal. La decisión tomada estaba llena de emoción, pero el resultado seguía siendo incierto. Mientras avanza hacia el futuro, Carlos se cuestionó, ¿podría realmente sostener su nuevo camino? ¿Y qué sacrificios necesitaría hacer para protegerlo? Esta nueva fase apenas comenzaba a revelarse, y Carlos sintió que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. La suave campanita del café sonó mientras Carlos cruzaba la entrada, llena de aire y expectativas. La luz cálida del lugar lo envolvió momentáneamente, pero no pudo ahogar los ecos de su inseguridad. Sentía como el legado de Julián, la presión de cumplir con una imagen que le había sido impuesta, lo seguía como una sombra. Se sentó en una mesa en la esquina, donde podría observar la puerta y, sin perder el foco, reflexionar sobre sus intenciones. Cuando Julián apareció, una inquietud brotó en él. El rostro de su compañero de antaño, con esa sonrisa que siempre había actuado como un pacto de confianza, ahora representaba un desafío directo a su voluntad. Carlos respiró, arrastrando la pesada carga de las decisiones a punto de ser tomadas. «Carlos, ¿cuánto tiempo?», exclamó Julián, a medida que se acercaba. La expresión de camaradería que siempre se habían brindado tenía ahora un aire de confrontación y retador. La conversación comenzó en un tono casual, pero la dinámica en el aire era palpable. Mientras intercambiaban anécdotas y recuerdos, Carlos se dio cuenta de que había un trasfondo que Julián estaba buscando escudriñar, la transformación que él había comenzado. Julián hablaba de los buenos tiempos, de la prosperidad pasada, y en cada palabra, Carlos podía notar una subyacente crítica hacia sus nuevas elecciones. Le estaba diciendo, sin decirlo, que el pasado era lo único que le quedaba. De pronto, las palabras brotaron de Carlos sin prever su impacto. «He decidido cambiar el rumbo de la empresa. Estoy trabajando en un plan de inversión que se alinea con mis valores personales y profesionales, y sé que no te gustará». La afirmación lo dejó atónito. ¿Habría cruzado una línea que consideraba sagrada? ¿Valores personales?, repitió Julián, su tono cambiando a uno más inquisitivo. «El negocio es la sangre, Carlos. El dinero no tiene sentimientos. Esto es lo que hace que la rueda funcione». Las palabras de su viejo socio lo desarmaban, pero en su interior, una chispa de determinación crecía. «Eso es precisamente lo que solía pensar», replicó Carlos, ahora con más firmeza. «Pero he entendido que el éxito no es solo medido por números, sino por el impacto que causamos en otros. Esa es la verdadera herencia que quiero dejar». La declaración resonó en su mente, llevándola más allá de la simple retórica. Carlos sentía que estaba en un camino que no solo desafiaba a Julián, sino que también lo desafiaba a sí mismo. La conversación se tornó tensa, cada uno defendiendo su postura con vehemencia. Julián, utilizando su bagaje emocional, trató de hacerle ver la futility de su esfuerzo. Le insistió que dejaba de lado la amistad y la lealtad hacia quienes habían construido esa empresa juntos. Cada argumento era como un golpe directo. Pero en vez de acobardarse, Carlos encontraba en cada ataque una oportunidad para reafirmar su compromiso. Al final, el encuentro terminó en un silencio incómodo, pero Carlos se sintió liberado. Había plantado la semilla de cambio en su mente. Volvió a casa con la convicción de que las mejores decisiones no siempre son las más populares. Después de una larga jornada, comprendió que, aunque su antigua vida aún tenía seguidores como Julián, el enfoque de su futuro se tornaba cada vez más claro. Siguió trabajando en su propuesta, llenándolo de energía. Su visión sería más que un proyecto, sería un legado. Y con la ayuda y apoyo de Valeria, que poco a poco se había convertido en una aliada crucial, empezaba a ver formas tangibles de su nueva misión. Sin embargo, la sombra de Julián nunca se disiparía del todo. Había advertido que el viejo conocido no dejaría las cosas así.
Mientras revisaba documentos, Carlos recibió un mensaje de texto de Julián. La simple frase "no te lo pondré fácil, amigo" hizo que su corazón se acelerara. Con este nuevo movimiento en el tablero, Carlos se encontró ante la cruzada no solo de su futuro profesional, sino también de su evolución personal. Como un guerrero decidido en medio del caos, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba, sintiendo que la batalla por sus principios sería mucho más intensa de lo que había anticipado. Mientras la noche caía, una sola pregunta retumbaba en su mente: ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo por quien quería ser? Carlos despertó al día siguiente con una sensación de determinación, reviviendo cada palabra intercambiada con Julián. La presión que sentía no solo provenía de la oposición que su antiguo socio representaba, sino del reconocimiento de que cada paso que daba tendría repercusiones en su futuro. La mañana estaba fresca, el aire impregnado de un nuevo comienzo, y Carlos decidió que no podría rendirse ante la sombra del pasado. Al llegar a la oficina, la visión de Valeria, su nueva secretaria, realizó un impacto inmediato en su ánimo. Ella irradiaba entusiasmo, una actitud contagiosa que contrastaba con la tensión que Carlos sentía en su interior. Sin embargo, lo que realmente le sorprendió fue la capacidad de Valeria para organizar las tareas de una manera que optimizaba su tiempo. Cuando le presentó su propuesta, sus ojos brillaron con una luz sincera. «Carlos, esto es verdaderamente inspirador. Me gustaría ayudarte a pulirlo», ofreció con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. Esa oferta fue un rayo de esperanza que iluminó el camino difuso en su mente. La perspectiva de recibir apoyo genuino lo impulsó a abrirse y a explorar más a fondo su visión. Durante largas horas, Carlos y Valeria trabajaron codo a codo. Valeria no solo aportaba ideas innovadoras, sino que tenía un enfoque fresco sobre el negocio. Cada vez que presentaba un concepto o sugerencia, él se sentía más seguro de que había tomado la decisión correcta al cambiar el rumbo. Todo lo que antes le pareció un laberinto en el que se perdió empezaba a delinearse con claridad. Los días pasaban veloces y la conexión entre ellos crecía en proporciones inesperadas. Carlos empezó a escuchar a Valeria, no solo como su asistente, sino como una voz de sabiduría y confianza. Buscaba su opinión cada vez más a menudo, y esto hizo que ella también se sintiera parte del proyecto, algo que reforzó el sentimiento de comunidad que Carlos deseaba implementar en su nueva visión empresarial. La propuesta creció, desde lo conceptual a lo práctico, tomando forma a través de un enfoque que priorizaba no solo el crecimiento económico, sino también la responsabilidad social. En medio de esta construcción, Valeria compartió un comentario que lo impactó. Este enfoque no solo revolucionará tu negocio, también revelará quién eres realmente, Carlos. Las palabras resonaron en su corazón. La autoexploración que ella sugería lo profundizó aún más en su propio viaje de desarrollo. Las dudas que antes lo asediaban comenzaron a disiparse con cada pequeño éxito. La transformación había comenzado a ser visible, no solamente dentro de su trabajo, sino también en su actitud hacia la vida. Sin embargo, la sombra de Julián nunca lo abandonó. Una tarde, mientras Carlos afinaba los últimos detalles de su presentación final, de nuevo recibió un mensaje de texto. Las simples palabras, «te veo en el antiguo barrio», evocaron viejos recuerdos y un fuerte sentido de confrontación que no podía ignorar. A pesar de la confianza que había estado construyendo, la inminencia de ese encuentro lo llenó de temor. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarse a quien una vez consideró su socio más cercano, alguien que se había convertido en su mayor desafío? La lucha ya no era solo externa, era un enfrentamiento entre el hombre que era y el hombre que aspiraba a ser. La ambivalencia asomaba. Mientras miraba la pantalla de su móvil, una sombra de duda cruzó su mente. La batalla que se avecinaba no sería solo por su legado, sino también por su propia esencia. Con un último vistazo a Valeria, quien le sonreía con apoyo implícito, Carlos tomó una decisión. Un desafío le esperaba, la determinación fue renovada,
y en su pecho intuía que el momento estaba llegando. La pregunta resonaba nuevamente. ¿Sería capaz de vencer sus propios temores y enfrentar a Julián de una vez por todas? Carlos decidió que era el momento de tomar las riendas de su vida, así que se llevó su laptop al parque cercano a la oficina, buscando un espacio donde las distracciones fueran mínimas. El aire fresco apenas comenzaba a cambiar con la llegada del verano y la luz del sol calentaba suavemente su rostro. Se sentó en un banco, observando el suave vaivén de las hojas en los árboles, mientras ordenaba sus pensamientos. Necesitaba planificar su estrategia para la reunión con Julián. Mientras escribía en su laptop, no pudo evitar reflexionar sobre los cambios que había experimentado en su vida desde que Valeria se unió a su equipo. Antes sumido en la duda y la ansiedad, ahora sus ideas fluían con claridad y determinación. Valeria había despertado en él un sentido de posibilidad y ambición que creía perdido. En su mente, el plan comenzaba a tomar forma. Las horas pasaron rápidamente mientras se adentraba en una lluvia de ideas. No solo quería presentar una propuesta a Julián, deseaba demostrarle que su visión se extendía más allá de lo económico. Se trataba de construir un legado que hiciera la diferencia, un propósito más allá del dinero. Con cada palabra que digitaba, el propósito de su plan se clarificaba aún más. Algo en su interior le decía que esta era la dirección correcta. Esa noche, después de un largo día, Carlos se reunió con Valeria para compartir su progreso. Sus ojos parpadeaban con curiosidad e intriga a medida que él hablaba, y ella hacía anotaciones en su cuaderno, con una actitud de entusiasmo que era contagiosa. Este enfoque no es solo efectivo, Carlos. Esto podría redefinir cómo se percibe nuestro sector, comentó Valeria, su personalidad vibrante encendiendo una chispa en Carlos. Pero hay algo que me preocupa, continuó ella, deteniendo un momento la mirada. La forma en que Julián operó en el pasado él no es el mismo que tú fuiste, Carlos. ¿Crees que puedas enfrentarlo? Las palabras de Valeria calaron hondo en Carlos. Si bien había estado proyectando confianza, la verdad era que la idea de la confrontación lo inquietaba. Esta no sería solo una batalla empresarial, sino uno contra sus propios miedos. Sin embargo, la voz de Valeria resonaba en su mente. Su enfoque no era solo sobre ganar, sino sobre mostrar quién era realmente. Con un renovado sentido de propósito, Carlos se citó a sí mismo a un reto. Debía practicar la presentación. Cada palabra, cada gesto, tenían que resonar con su autenticidad y claridad. Reunió todo el material y comenzó a ensayar frente al espejo. En cada intento, no solo mejoraba su comunicación, sino que, poco a poco, se deshacía de las ataduras que lo mantenían atado a los miedos del pasado. Finalmente, llegó el día de la reunión. Carlos se vistió con un traje que le otorgaba confianza. Antes de salir, miró una vez más a Valeria, quien le ofreció una sonrisa que le llenó de energía. En esos momentos críticos, su apoyo se sentía como un ancla. Sabía, en el fondo de su ser, que él habría de enfrentar a Julián no solo como un empresario, sino como un ser humano que había superado sus propios ángeles oscuros. Al entrar en la sala de conferencias, una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. La imagen de Julián, sentado al final de la mesa, lo hizo dudar por un instante. Sin embargo, recordó su progreso, su crecimiento, y la voz de Valeria resonó una vez más, revelar quién eres realmente. Se acomodó en su puesto, y con una respiración profunda, dio el primer paso hacia su metamorfosis profesional. Mientras comenzaba a hablar, no notó que la reunión podría llevar un giro inesperado. Algo en el aire se cargó de tensión, y en sus entrañas, Carlos supo que esta batalla no terminaría con la presentación. Había mucho más en juego. ¿Sería suficiente su nueva confianza para enfrentar a su antiguo socio? Los ojos de Julián se posaron en él, y la batalla estaba apenas comenzando. El ambiente en la sala de conferencias estaba cargado de incertidumbre. Carlos percibió el poder de la presencia de Julián,
cuya mirada analítica parecía escudriñar cada una de sus intenciones. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la duda, Carlos apretó los puños bajo la mesa, recordando el trabajo que había realizado para llegar hasta allí. La idea de ser descubierto, de mostrar su verdadero yo, le otorgó una chispa de valentía. Con cada frase, Carlos se sentía más sólido. Explicó su visión de una empresa sostenible y socialmente responsable, un modelo que no solo buscaba maximizar beneficios, sino que respondía a las necesidades de la comunidad. La energía en la sala cambió, la audiencia empezaba a mostrar interés genuino, incluso Julián. Pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que una tormenta se cernía sobre la conversación. Las objeciones comenzaron a surgir, no solo de Julián, sino de otros miembros del equipo que temían el cambio. Este enfoque es idealista, Carlos. Las empresas no pueden permitirse el lujo de soñar en grande cuando se enfrentan a la dura realidad de la competencia. Carlos sintió que una sombra se cernía sobre su propuesta. ¿Podría realmente hacer frente a esos argumentos? Carlos respiró hondo. Sus palabras iniciales habían despertado un nuevo sentido de claridad en su mente. Las mejores empresas de hoy están cambiando el enfoque. No se trata solo de ser competitivos, sino de crear valor real para todos. Puede ser arriesgado, pero es nuestra oportunidad de estar años luz por delante de la competencia. La pasión en su voz se intensificó. Miró a Julián directamente a los ojos. Ese vínculo a Joa que significaba tanto, un desafío silencioso que comenzó a resonar en el ambiente. La reunión, aunque tensa, se transformó en un campo de batalla donde Carlos no se alineaba solo contra el pasado, sino también contra el miedo a ser el líder que un día soñó con ser. Sentía como si cada palabra que pronunciaba conllevaba una parte de su propia lucha interna, una batalla que representaba su crecimiento y su cambio. Sin embargo, la reacción de Julián aún permanecía incómodamente silenciosa. A medida que la discusión avanzaba, Carlos notó una leve tensión en su postura. ¿Estaría en su radar? El tiempo parecía acelerarse en su mente, y cada segundo se convertía en un retablo de decisiones. La presentación no se trataba solo de su visión. Cada pregunta y crítica hacía que Carlos cuestionara su valor como líder en el entorno que había creado. Cuando la reunión llegó a su fin, Julián hizo un movimiento que tomó a todos por sorpresa. En lugar de una crítica directa, invitó a Carlos a reflexionar sobre el balance entre innovación y seguridad. Sus palabras eran una advertencia velada, un recordatorio de que el camino elegido por Carlos podría tener graves consecuencias. La tensión en la sala era palpable. Esto no era solo un reto sobre el futuro de la empresa. Era un reflejo de su propia lucha con el temor y la resistencia al cambio. Al salir de la sala, el corazón de Carlos retumbaba con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Allí se enfrentaba a su nuevo desafío. No solo necesitaba defender su propuesta, sino también recuperar su confianza frente a un pasado que parecía revivir con cada palabra de Julián. Había comprendido que el verdadero enfrentamiento sería con su propia percepción de la capacidad personal. En ese momento, asumió que aún había aspectos de sí mismo que no había explorado por completo. La voz interior que le había guiado hasta allí ahora le decía que tenía que profundizar en su esencia. Se comprometió a abordar no solo la visión de su carrera, sino sus propias limitaciones internas. El viaje apenas comenzaba. Su mente estaba llena de complicaciones, pero también de posibilidades. Carlos caminó de salida, sintiendo que cada paso que daba no solo lo alejaba de Julián, sino que lo traía nuevamente a un nuevo camino de autodescubrimiento. Y mientras se retiraba, una idea iluminó su mente con fuerza. ¿Cómo podría utilizar esa interacción no solo como un desafío, sino como un catalizador para un cambio más profundo en su vida y su carrera? La respuesta lo esperaba en su siguiente decisión, una que podría transformarlo para siempre. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, Carlos despertó sintiendo una energía renovada. La reunión con Julián lo había dejado desgastado,
pero la llama encendida en su interior era innegable. Comprendió que el desafío no solo era profesional, era una prueba de su valía personal. Durante las horas de la noche, había reflexionado sobre la dirección que quería tomar e hizo una promesa a sí mismo: no permitiría que el miedo definiera su futuro. Al llegar a la oficina, la atmósfera era diferente. Valeria, su asistente y cómplice en el cambio, estaba esperando con un entusiasmo contagioso. Cuando entró a la sala de juntas, el aire estaba lleno de ideas y colaboración. Sabía que ahora era el momento de compartir su visión renovada. Hoy, comenzó Carlos con una voz firme, estamos introduciendo un nuevo enfoque estratégico. Los ojos de sus compañeros brillaron con curiosidad. Presentó su propuesta no solo como un plan de negocios, sino como un movimiento ético para el bienestar de la comunidad. Había tomado conciencia de que su legado debía basarse en principios sólidos que brindaran valor a la sociedad. Las presentaciones fueron seguidas por un debate intenso. Muchos aún se aferraban a la visión tradicional, pero Carlos, influenciado por la pasión de Valeria, defendió su perspectiva con un fervor inigualable. No se trata solo de competir. Se trata de inspirar, afirmó, sintiendo la calidez de un apoyo emergente entre sus colegas. A medida que la conversación avanzaba, la dinámica en la sala cambió. Carlos estaba cultivando no solo la aceptación de su visión, sino también la formación de un nuevo equipo comprometido con el cambio. Desde ese momento, el muro que había construido comenzó a desmoronarse. La metamorfosis que había estado llevando a cabo a nivel personal se estaba manifestando en su ambiente de trabajo. Aún así, la sombra de Julián lo acechaba. Semanas después, cuando Carlos pensaba que había encontrado su camino, recibió una llamada inquietante. Julián, armado con ilusiones de dominio, lo enfrentó. Carlos, dijo con un tono provocador, los cambios que estás haciendo no solo son arriesgados, son insensatos. Te estás alejando de lo que realmente importa. Carlos sintió la presión del desafío, pero en lugar de ceder al miedo, lo enfrentó. Julián, el verdadero poder está en la integridad, no en el miedo. Estoy decidido a construir un legado que marque una diferencia. Puedes seguir en la sombra, o puedes unirte a mí en esta nueva visión. Julián se quedó en silencio, sorprendido por la respuesta de Carlos. Ese diálogo fue un punto de inflexión. No solo se trataba de negocios, sino de la reclamación de su historia y identidad. Carlos sintió que había hecho una transición crucial, y con cada interacción, su autoconfianza se fue consolidando. Entre esfuerzo y arduo trabajo, la influencia de Valeria también se extendió hacia su vida personal. A medida que su relación se fortalecía, Carlos comenzó a abrirse. Conversaciones profundas sobre aspiraciones y sueños mutuos ayudaron a desvanecer las dudas que aún lo perseguían. Valeria lo alentaba a abrazar la vulnerabilidad y le mostraba que había belleza en ello. Un día, mientras paseaban por un parque, Carlos decidió arriesgarse a expresar plenamente sus sentimientos. Valeria, comenzó, sintiendo la calidez del sol en sus rostros, he estado evitando esto, pero no puedo dejar de pensar en lo que hemos creado juntos. Para mí, no eres solo una compañera de trabajo, eres alguien que ha iluminado mi camino. Valeria sonrió, reflejando una genuina alegría que Carlos había deseado ver. Carlos, me has inspirado a ser parte de algo más grande. El silencio entre ellos se llenó de promesas y sueños compartidos. Ese momento fue la culminación de su viaje hacia la autenticidad. Poco después, el reconocimiento de su transformación llegó. En una presentación clave, su empresa fue invitada a participar en un exclusivo programa de premios que resaltaba a las organizaciones que estaban haciendo un cambio positivo en sus comunidades. Cuando recibió la noticia, la euforia y el orgullo se entrelazaron en su pecho. Había demostrado que el liderazgo auténtico y el crecimiento personal podían coexistir. Con su nombre pronunciándose en la ceremonia, Carlos sintió una oleada de satisfacción. Al aceptar el premio,
miró no solo a su equipo, sino especialmente a Valeria. Este reconocimiento no es solo mío, es nuestra recompensa por haber trabajado en una visión más grande que el dinero. Hemos demostrado que la verdadera fortaleza está en la integridad y en el impacto que podemos tener. En ese instante, Carlos supo que había alcanzado un nivel de confianza sólido y una competencia reconocida. Se sintió como el arquitecto de su propio destino, reconociendo que había transformado su vida y la de quienes lo rodeaban. Ya no era el hombre temido que una vez fue, se había convertido en un héroe inspirador, guiando a otros en un camino de superación personal. Al mirar hacia el futuro, Carlos entendió que las confrontaciones con sus demonios solo lo habían preparado para liderar con verdad. Había conquistado el caos internalizado y había formado un propósito claro, llevando consigo la luz de la esperanza y el cambio. La historia de su vida estaba tomando un nuevo rumbo, lleno de posibilidades infinitas. Ahora, querido espectador, es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber su opinión. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para hacerlo.